Buenas, soy Exaldiera, yo en la reacción de la película de Fruits Basket, Prelude. Y finalmente uno de los seres de luz más purificadores del anime va a hacer su regreso en esta película que la verdad es que le tengo bastantes ganas, como sabrán. Bueno, terminé reaccionando al anime completamente de Fruits Basket, o sea, desde que se anunció su remake. Y la verdad es que fue una de las mejores decisiones de mi vida, ya que fácilmente se convirtió en uno de los animes, bueno, en una de mis historias en general, pues favoritas del anime, ya que maneja el amor de, bueno, de una de las maneras pues en que más me gusta, aparte pues todos los aspectos psicológicos de cada uno de sus personajes y esa profundidad pues que cada uno pues poseía de cada miembro de la familia Soma, y no solo los miembros de la familia Soma, sino también los personajes pues ahí que les rodeaban, como por ejemplo las amigas de Toru. La verdad es que la verdad es que pues me quedé bastante impresionado pues con el resultado final de esta historia, aparte pues tener un final bastante bonito. Una de las cosas que quedaron pues un poco medio abiertas dentro del mismo Freeze Basket fue precisamente pues la historia de los padres de Toru, la cual pues siempre veíamos que se mencionaba pues al padre, la madre pues sí la llegamos a ver un poco, y hay que decir, Kyoko pues es una de las mejores madres de, o sea, de el anime sin lugar a dudas, pero siempre pues quedó ahí un poco pues de, o sea, de misterio con respecto pues al queridísimo padre, que fue como que rezagado un poquito, y digamos pues que también fue una de las, o sea, una de las personas pues importantes, no solo en la vida pues de la madre de Toru, sino de la mismísima Toru, ya que recordemos que muchos de los aspectos en su personalidad fueron basados indirectamente pues en su padre. Así que vamos a ver pues cómo va a, bueno, cómo nos mostrarán pues esta historia, aunque ya sabemos el desenlace el desenlace final, y que nos presentará pues esta queridísima película. Así que vamos preparando los pañuelitos y ver, bueno, de nuevo pues a Toru en acción, y como no pues a ver si a los miembros pues de la familia Soma, porque seguramente pues harán su aparición. Así que ya nos entretengamos más y pues sin más dilación, comencemos. Bueno, ya sospechaba que esto iba a ser una historia de amor preciosísima, de la de los padres de Toru, pero la verdad es que ha superado mis expectativas, sinceramente. O sea, todas las reflexiones, o sea, que te han presentado a lo largo de la historia, que son muchas son, bueno, ya vistas también pues en la historia, o sea, ya en la historia de Fruits Basket como tal, pero hay otras, o sea, que solo se manejan pues en esta parte, y la verdad es que quedan bastante bien para darle pues todo el contexto. La verdad, el desarrollo de Kyoko, o sea, la verdad, espectacular, sinceramente. O sea, cómo terminó convirtiéndose en la besto madre. También Katsuya logrando pues lo que muchos profesores probablemente quisieran en su vida. Y bueno, también pues las partes desagradables, como pues la parte de las familias de cada uno, tanto de Kyoko como, o sea, como de Katsuya, quitando el abuelo pues obviamente, o sea, que es el único personaje rescatable. Pero bueno, ya bueno, hablando pues de la película ya en un poquito más a profundidad, en un principio vemos como pues tenemos una recapitulación de lo más importante entre la relación de Kyo con Toru. Bastante bonito, la verdad, ahí recordándonos pues momentos bastante dolorosos, viendo cómo pues, o sea, Kyo pues va recordando ahí situaciones ahí, la conexión pues con la madre de Toru, y el por qué pues no sentía
o sea, no se sentía pues a gusto, bueno, teniendo él sentimientos por Toru, ni tampoco pues aceptar los sentimientos de esta chica. Toda esta culpa pues que llevaba ahí desde antes por haber básicamente pues dejado morir a la madre de Toru. Pero al final, como vemos, pues todo resulta bastante bien. O sea, Toru pues termina aceptando las cosas de muy buena manera, sinceramente. O sea, porque obviamente se da cuenta de que no es del todo pues culpa de Kyo. Y termina pues incluso yendo contra la entre comillas pues voluntad de su madre, si es que realmente pues ella había dicho que pues no perdonaría a Kyo. Al final, bueno, vemos cómo pues resultó toda esta parte. Al final pues hicieron la parejita, bastante bonito la verdad ahí, pues hablando, ya empezando pues Kyo a hablar pues sus sueños para el futuro y cómo pues empezaron ellos a vivir juntos. Justamente después de esto pues ya nos remontamos al pasado para contarnos pues cómo se conocieron los padres de Toru. Aquí pues nos explican que la familia pues de Kyoko era bastante disfuncional. No me acuerdo a qué se dedicaba el padre, pero me imagino pues que era de alta alcurnia. Que vemos que obviamente pues no pasaba mucho tiempo ahí con su familia, y la madre pues era la típica mujer, o sea, que vivía de las apariencias, y solamente pues estaba ahí pues para servir para hacerle o sea, para besarle los pies al padre básicamente, ya que lamentablemente, o sea, recordemos que muchas veces, o sea, nos han presentado en los animes o sea, que en la sociedad japonesa, o sea, la mujer es demasiado sumisa al punto pues de no, a veces no tener mucha voluntad, a pesar de que pues, a pesar de no estar de acuerdo con el padre, o sea, termina pues obedeciendo debido a, o sea, porque pues es lo que una esposa pues hace. Aquí vemos como pues gracias a tener pues esta familia, o sea, un padre pues que ignora prácticamente a su familia, y una madre pues que solo vive de apariencias, nuestra querida Kyoko terminó pues en una situación de pandilleros. Obviamente sabemos cómo pues se terminó ahí descarrilando, volviéndose ahí una pandillerita, haciendo pues alboroto, metiéndose en problemas constantemente, al punto pues de ser, o sea, de ser ahí siempre pues sí, eh, o sea, metiéndose pues ahí en discusiones con su familia, o más que nada con el padre, mientras la madre pues simplemente se quedaba callada. Aquí vemos pues una o sea, cuando o sea, la madre, no me acuerdo quién lo termina mencionando. O sea, creo que es la madre, o sea, cuando menciona el hecho de que en qué momento pues Kyoko se volvió de esa manera. Vemos que, bueno, después de eso pues Kyoko pues empieza ya a sacar un poco de su frustración, mencionándose que pues no, ella pues no, o sea, si no querían pues tener ahí y una hija pues tan problemática, o en esta situación pues no la hubieran traído al mundo, deseando pues ella no haber, básicamente pues no haber nacido. Es una de las cosas pues bastante duras, o sea, que le puedes decir a un padre, sinceramente, eso de que pues, o sea, hubieras deseado pues no nacer y no ser hija de tus padres, es un golpe bastante duro, siempre y cuando tus padres pues tengan un poco de conciencia, que vemos que el padre pues naturalmente pues no la tiene para absolutamente nada. Vemos como pues incluso, bueno, ya después de esto pues terminan llevando debido pues a los problemas con Kyoko, pues terminan llevándola ahí pues básicamente podríamos decir a la dirección, creo, ahí pues para charlar con ella. Aquí una de las cosas que me confundió es que terminan mencionando, o sea, que es la universidad. O sea, pero los planteles no me parecían de universidad, sinceramente. O sea, parecían los típicos de preparatoria. Y las estudiantes, o sea, parecían de preparatoria más que de universidad. Así que creo que los subtítulos ahí están de cierta manera mal.
porque luego después, o sea, Kyoko menciona, o sea, que pues está estudiando para los exámenes de ingreso, y me imagino que estos sí son para los de la universidad, perdón. Pero bueno, el chiste es que la terminan pues llevando ahí pues a charlar con ella y con otros profesores. Vemos cómo pues empieza ahí a poner un poco violenta debido pues a que los profesores pues están bastante molestos con su actitud ahí, pues incluso atacándoles con la silla, retirándose todos a excepción pues de una sola persona. Que le termina preguntando, o sea, por qué pues tiene toda esa rabia acumulada. Aquí vemos como pues prácticamente este profesor pues le termina adivinando o sea, todos los problemas por los que está pasando esta chica, y es básicamente porque él también pues se siente identificado de cierta manera. Aquí básicamente pues se da cuenta de que lo típico, o sea, la chica pues está queriendo llamar la atención, es básicamente una llamada de auxilio, o sea, de, pues, por adquirir la aceptación, o sea, esa aceptación pues o sea, por los demás, esa necesidad pues de ser necesitada. Y este es uno de los puntos importantes porque esta es una de las reflexiones que a lo largo de Fruits Basket pues vamos a estar escuchando, esa situación pues de querer ser aceptados por otros. Eh, es una reflexión que a mí me parece pues bastante bonita, porque es una verdad bastante cierta. O sea, todos aquí en el mundo necesitamos la aceptación de otros. O sea, siempre vienen con la situación de que el amor propio, o sea, primero tienes que aprender a quererte a ti mismo y bla bla bla. Pero a veces pues las cosas no son tan sencillas, o sea, no es tan fácil como decir quiérete tú a ti mismo y verás cómo pues al final los demás te terminan aceptando, ¿no? O sea, las cosas no son tan fáciles como, o sea, como eso. La situación es que a veces pues necesitamos que alguien pueda ver a través de nosotros y que pueda llegar a aceptar pues o sea, esa esencia de lo que somos, y aparte pues ayudarnos en esas circunstancias. Como vemos que es Toru, como vemos pues el papel que funge Toru con todos los Souma, básicamente pues en el futuro. Bastante bonito esta reflexión también. Pero bueno, ya continuando, sabemos como que Kyoko pues al escuchar esas palabras, vemos que se termina pues relajando un poco, y vemos como pues empieza a soltar también un poco, mencionando, o sea, que ella tampoco entiende, o sea, cómo pues las cosas terminaron de esta manera, o sea, porque ella pues en qué momento pues terminó descarrilándose de el camino, que ella pues solo buscaba pues básicamente pues ser aceptada, básicamente pues ser, o sea, ser amada y encontrar pues a alguien a quien realmente amar. Y esta es una de las cosas pues bastante importantes, porque es muy cierto, la mayoría de los chicos problema, o sea, lo hacen generalmente como pues una llamada de auxilio, una llamada una llamada de atención, pues para que, o sea, se fijen en él, que vean que pues ahí pues necesita, o sea, que esa persona pues necesita algo. Que es cierto que hay veces, o sea, que hay unos de los que abusan, o sea, terminan utilizando esto como pues una manipulación, y hay otros que literalmente pues ya están un poquito más trastornados, pero en su mayoría, como digo, o sea, suelen ser llamadas de auxilio. Así que, o sea, siempre hay que estar atento ahí, porque quién sabe, uno podría convertirse también en esa persona que pueda ayudar a la otra, o al menos encaminarlo a que consiga pues la ayuda adecuada. Como pues en este caso pues que nuestra querida Kyoko pues terminó encontrando pues a esa persona, empezando a llorar después de soltar eso que estaba pues ahí en su pechito. Vemos como pues nuestro querido profesor, quien se presenta como Katsuya, termina pues llevándose a una estudiante ahí con él. Bastante curioso la verdad esta situación. Como digo, o sea, me encanta, o sea, a mí siempre me han encantado este tipo de historias, o sea, con romances fuera de lo común, o sea, no convencionales, ya sea de profesor, o sea, profesora, alumno, alumna,
ya sea, o sea, de hermanastros, ya sea de, por ejemplo, novias de alquiler, poligamias. O sea, son historias muy curiosas, la verdad, y muy, muy interesantes, porque pues ya hay historias o sea, de romance que también me terminan gustando, o sea, la convencional, chico conoce a chica y se enamoran, o sea, también suelen ser bastante, bastante bonitas, pero, o sea, las que más, o sea, te dejan ahí con el interés, suelen ser ahí los romances pues poco convencionales. Vemos que con esta salida, después de llevar a el, bueno, Katsuya pues envían, llevando a esta Kyoko pues a comer ahí un poquito de buen ramencito, vemos como pues ya las cosas empiezan a relajarse un poco, vemos como pues al día siguiente pues todo aparentemente pues vuelve un poquito ya a la normalidad, ya Kyoko pues empezándose a interesar un poquito pues en este profesor. Aquí descubrimos también que aparentemente Katsuya, bueno, está trabajando pues aquí como profesora ahí haciendo su pasantía, debido a que su padre pues básicamente o sea, al haber sido profesor, el legado, vemos que básicamente por eso se terminó sintiendo pues un poco identificada con Kyoko, al tener también pues esta presión, el hecho pues de básicamente necesitar que encajar. Pero como vemos aquí, la diferencia es que nuestro querido Katsuya se ajustó al molde, colocando pues como él menciona pues esa máscara para adaptarse al mundo. Mientras Kyoko pues lo que hizo todo lo contrario, básicamente pues fue en contra de todo, o sea, de todo, o sea, terminó básicamente rechazando al mundo en lugar de intentar encajar. Pero al igual pues todo lleva al mismo sentimiento. Ambos personajes pues se sentían solos en el fondo. Vemos como Kyoko pues a lo largo de la historia ahí en la escuelita, empieza pues ver cómo pues el profesor ahí está con sus alumnas. En principio pensé que era un poquito de celos, pero sí, la verdad es que sí eran celos, pero de otra perspectiva, ya que pues aquí más adelante, eh, o sea, después de que Kyoko ya termina pues hablando con Katsuya, ya que pues su trabajo como docente pues ya va a terminar y ya no va a seguir pues ejerciendo como profesor, porque al final pues no es lo que realmente le interesa. eh, Vemos como pues nuestra querida Kyoko pues le termina pues básicamente dando todas las gracias por haber estado ahí pues para ella en su momento, mencionando, o sea, como pues a ella le hubiera encantado básicamente pues asistir a una de sus clases, pero como ella menciona, al final pues no se atrevió, ya que pues tenía miedo, o sea, de que pues no, obviamente pues no iba, o sea, no iba a encajar, o sea, como pues la iban a ver todos los demás estudiantes, y al final es por eso pues que no terminó uniéndose a los estudios. Vemos como pues al final pues el profe le termina pues invitando a llevarla pues a cualquier lugar pues que ésta desee. Vemos como Kyoko pues decide ir a la playita, donde pues ahí básicamente pues Kyoko también hace una pequeña despedida con él, terminándole pues de agradecerle todo. A lo que nuestro querido Katsuya pues le termina mencionando, o sea, que pues o sea, que, o sea, habla como si fuera una despedida, y que, o sea, la escuela pues no es el único lugar donde pues pueden llegar a seguirse viendo. Ahí repicarón el profe, el profe sinceramente, o sea, grande, grande el profesor. Vemos como, bueno, ya después de toda esta situación, nuestra querida chica pues decide enderezar su camino, intentando pues volver a los estudios. Incluso vemos como pues el gran Katsuya pues le termina ahí ayudando un poquillo con eso. Lamentablemente pues tras intentar, obviamente una de las cosas pues era necesitar dejar la banda, vemos como pues obviamente las pandillas pues nunca te dejan ir sin un castigo. Y bueno, si sales vivo, o sea, si te dejan ir simplemente con una paliza, pues ya la hiciste. A veces incluso salir significa la muerte.
Así que pues a Kyoko pues le fue bastante bien. Y la verdad, como menciono, o sea, yo no entiendo esto de las pandillas. O sea, si alguien ya no quiere seguir pues en ese mundillo, o sea, déjenlo. Nada les, en nada les puto afecta, sinceramente. O sea, ellos pueden seguir, o sea, con sus pendejadas y pues dejar que la otra persona, o sea, que finalmente vio la luz, o sea, continúe, o sea, con su camino. Pero bueno, debido pues a este evento donde le terminaron dando una paliza a nuestra querida chica, vemos cómo pues terminó en el hospital. Aquí obviamente pues nadie vino a visitarle, vemos cómo pues sus padres inventaban ahí excusas para no verla y finalmente pues vemos cómo pues el cabrón de su padre pues termina echándole de casa, ahí diciéndole que pues incluso, o sea, para ellos pues ya está muerta y que pues ellos no tienen hija. Algo bastante duro para decirle a un hijo, o sea, eso también, o sea, al igual que un hijo nunca le debe decir pues nada a su padre, a sus padres de ojalá pues no ser su hijo, tampoco los padres deberían mencionar pues el hecho, o sea, de que los hijos pues están muertos para tal. Al fin y al cabo, o sea, vemos que sí, es cierto, o sea, que Kyoko, o sea, no nos vamos a hacer los inocentes, también Kyoko cometió muchas tonterías y tampoco pues es justificable, o sea, que haya hecho pues ese tipo de daños, porque sabemos de lo que son capaces pues de hacer este tipo de pandillas a otras personas y también pues a instituciones. Así que pues tampoco, o sea, también entiendo que Kyoko no es inocente del todo, pero tampoco, o sea, es como pues o sea, para darle la espalda totalmente. O sea, Kyoko todavía pues ahí bueno, tiene esperanza como llegamos a ver. O sea, es de las pocas personas pues que están dispuestas a enderezar su camino. Lamentablemente, o sea, como ella menciona, o sea, uno cosecha lo que siembra y debido pues a sus malas decisiones en la vida, pues ahora estaba viviendo con estas consecuencias. Afortunadamente vemos como pues Katsuya God termina llegando, termina pues diciéndole un poco de sus verdades al padre, aunque este parece que se le terminan resbalando y prácticamente este termina pues declarando ahí, bueno, pidiéndole matrimonio, bueno, Katsuya le termina pidiendo matrimonio a nuestra querida Kyoko, y viendo cómo pues el padre prácticamente pues le termina regalando su hija pues a un completo desconocido. La verdad es que esto me sorprendió, pero bueno, es de entender del cabrón del padre. La única con sentido común parecía ser la madre, aunque tampoco pues hizo nada para evitar esta situación. Ya que, o sea, por muy cabrón, o sea, por muy enojado, pues que estés o sea, con tu hija o algo, o sea, que de repente venga un tipo que obviamente es mayor que tu hija aparentemente adolescente pegando para la adultez, que venga un tipo que es mayor, que ahí declare el hecho de que se quiere casar con ella, es como que, o sea, tú no sabes, o sea, qué intenciones realmente pues tenga ese tipo. O sea, podría, como dije, o sea, ser un violador en potencia y podría ser un tratante de blancas, o sea, que va a vender a tu hija. O sea, la verdad es que es problemático. Así que uno se lo plantearía bastante bien. O sea, si es que realmente, o sea, quieres a tus hijos. Pero bueno, ya con esta declaración vemos como pues al final Kyoko, bueno, Katsuya termina tomando las cosas de Kyoko y se retira junto con ella. Vemos como pues obviamente Kyoko está un poco pues confundida de todo esto, o sea, obviamente pues no entendiendo, o sea, por qué Katsuya pues está diciendo, o sea, por qué dijo esas palabras, si realmente estaba hablando en serio con lo de la propuesta de matrimonio. Katsuya le termina diciendo que sí y ella obviamente pues se siente bastante mal, o sea, porque ya Katsuya ha hecho bastante por ella y no siente, o sea, por lástima llegar hasta esos extremos de tomarla pues
o sea, como su mujer simplemente, o sea, porque le tiene lástima. Pero afortunadamente para ella, o sea, obviamente pues hay más motivos por el que Katsuya pues le pidió, o sea, pidió su mano, y es el hecho de que pues genuinamente él está enamorado. Toda esa vida pues sin prácticamente haber sentido nada, sin realmente pues sentir apego hacia otros. En el momento en que él la vio llorar, justamente, o sea, cuando se estaba abriendo, le hizo ver pues lo humana que era esta chica, y no pudo evitar simplemente enamorarse. Y uno les podrá parecer muy, muy forzado, muy tal, pero a veces así pues llegan o sea, el amor, sinceramente. O sea, no lo considero amor a primera vista, sinceramente. Es más como que le terminó llamando la atención en ese momento, y al estar interactuando, pues obviamente pues la química terminó pues floreciendo, y al final pues ahí terminaron conectando. Así que al menos para mí está bastante bien ahí el romance entre estos dos. Bastante bonito la verdad. Vemos como pues a partir de ahí pues su vida pues estaba floreciendo bastante bien. Obviamente vimos como pues lamentablemente la familia de Katsuya pues no aceptaba a Kyoko, debido pues obviamente a su historial. El único que les aceptaba pues era el bueno de el padre, que supuestamente pues era estricto, pero bueno, también supuestamente pues terminó cambiando, probablemente tras la muerte de su esposa. Bastante bonito ahí las palabras que también pues dice el abuelo. Ya era God desde tiempos inmemorables, bastante bien. Vemos como pues al final, bueno, nuestros chicos pues ahí se la pasan viviendo ahí bastante bien cerca del marcito, ahí consiguiendo pues sus cositas. Vemos como pues Kyoko termina embarazada. Obviamente pues esto termina siendo un shock para ella. Generalmente, o sea, este tipo bueno, las mujeres, o sea, que han tenido una vida dura y de repente, o sea, están teniendo una buena vida, y terminan pues embarazadas, o sea, sienten terror, sienten miedo por no, o sea, porque pues no saben cómo van a lidiar pues o sea, con una vida, o sea, con otra vida pues aparte de las de ella misma. Si en un momento no supieron cuidarse de ellas, o sea, obviamente pues tienen miedo de que no puedan cuidar de la vida pues de este ser, o sea, que viene en su vientre, y empiezan pues a surgir estos temores de si ella pues a diferencia de sus padres pues va a ser una buena madre. Vemos cómo pues termina reflexionando pues aquella vez que le terminó pues diciendo esas palabras tan duras a sus padres, cómo pues se habrá sentido su madre en ese momento. Me hubiera gustado, la verdad, o sea, que Kyoko hubiera ido o sea, quitando al cabrón del padre. La verdad es que el padre no me interesa, o sea, pero que hubiera ido con su madre, o sea, le hubiera pedido perdón, o sea, por ellos, mostrando la madurez de Kyoko. Hubiera quedado bastante bien, un poco pues de redención para la madre, que es la única que veo que todavía pues tenía salvación, pero lamentablemente pues no termina siendo así. Pero bueno, al final vemos como pues Katsuya, como siempre, termina pues calmando a Kyoko, mencionándole de que pues obviamente, o sea, ellos tienen estas experiencias, tienen estos conocimientos para no cometer pues ese error, y que ellos pues terminarán haciéndolo mejor al criar pues a su hijo, o sea, dándole pues ese amor, o sea, que al principio pues ellos no tuvieron en su momento. Así que bastante bien. Vemos una bebé Toru ahí bastante mona, todo un ser de luz ya desde bebecita. Y bueno, mostrándonos que pues en este mundo todavía hay esperanza. Muy muy bonito esa parte, sinceramente ahí. Uno con el abuelito ahí también, bastante bonito toda la situación. Nuestra querida Toru pues ahí siendo Toru, ya habiendo crecido pues poco a poco ahí, bastante mona la verdad, la Torucilla.
Hasta que, bueno, vemos que termina pues sucediendo lo inevitable. Uno de estos resfriados japoneses terminó pegándole a nuestro querido Katsuya y por no cuidarse pues vemos como pues termina falleciendo debido a esto. Gracias a esto, bueno, vemos cómo pues terminan las habladurías de la familia, que yo la verdad, yo no entiendo la verdad, porque la gente, es que me frustra muchísimo, o sea, ¿por qué la gente se atreve a hablar a las espaldas, o sea, de otros? O sea, como si sus vidas fueran mejores o sus o fueran más correctas que las de, o sea, que las de otros, o sea, como si ellos no hubieran hecho tonterías, como si ellos no se hubieran tropezado también por el camino, como si ellos tuvieran también una familia pues bastante idónea. Yo la verdad nunca entenderé esa gente, o sea, que les gusta hablar sobre otros. Pero bueno, lamentablemente, o sea, a partir de aquí pues vemos como Kyoko pues se termina rompiendo bueno, se va rompiendo pues bastante poco a poco. Ahí pues sintiéndose pues totalmente sola de nuevo. Como pues con ella, como ella menciona, o sea, este mundo es bastante crueloso, este mundo pues o sea, para este mundo, o sea, la vida pues de cada persona pues es bastante insignificante. O sea que uno pues vive, o sea que uno pues necesita la aceptación pues de otra persona, o sea, necesita pues, es dependiente pues de otros, y ella después de haber encontrado pues a su persona idónea, o sea, la terminó perdiendo. Vemos como pues poco a poco pues termina cayendo más en la miseria, podríamos decir, hasta que casi pues intenta suicidarse, de no ser porque de repente pues escucha ahí la voz de una niña llamando a su madre, que vemos que recuerda de que pues ella tiene una hija. La verdad ese momento duele muchísimo, o sea, cuando se termina acordando de ella, o sea, pensando, o sea, bueno, o sea, que hace tiempo, o sea, eso me partió porque nosotros veíamos ahí a Toru viendo a su madre desde la distancia, y la verdad es que era muy duro. O sea, pero sí, uno se preguntaba, o sea, ¿quién atendía a la pobre Toru? O sea, porque Toru pues no, o sea, veíamos que no habían hablado entre ellas dos desde hace tiempo. Y vemos que es justamente lo que reflexiona pues nuestra querida Kyoko. Afortunadamente pues ahí estaba el abuelito, que aparentemente pues se pasaba de vez en cuando. Es duro, o sea, pensar, o sea que había ocasiones donde probablemente Toru habrá pasado pues bastante tiempo sin comer hasta la llegada del abuelito. Muy duro. Vemos como pues al final o sea, nuestra querida Kyoko pues termina regresando a casa a toda velocidad para encontrarse con una pequeña Toru pues dándole la bienvenida. Toda la mona pues que podía llegar a ser, intentando pues imitar a su padre. Bastante mona la verdad esta situación. Y me gusta pues esta reflexión pues que hace al final, o sea que como digo, o sea, esta reflexión de que pues, el mundo pues es cruel, o sea, es algo que vamos a ver repetir mucho en los animes. eh, pero, o sea, bueno, que nosotros, o sea, que, o sea, no, el mundo pues no nos necesita, como ella dice, el mundo va a seguir girando sin la necesidad pues de nosotros existir en él. Es por eso pues que necesitamos pues o sea, necesitamos de esa persona pues que nos llegue a necesitar. Y aunque ella haya perdido a la suya, pues ella se ha convertido en esa persona para alguien más. En este caso, para la querida Toru. Y básicamente pues es una cadena pues que no se interrumpe, donde, o sea, una persona pues se necesita de otra y esa misma pues de otra, y así, o sea, se va formulando una cadena de necesidad, o sea, que en un principio, o sea, uno puede pensar que es bastante entre comillas tóxica, porque pues cada persona tiene que tener su individualidad, y en eso tienen razón. Pero también hay que recordar que no somos seres solitarios, o sea, siempre dependemos sin lugar a dudas de otra persona, y eso es una gran realidad, lo queramos
o no lo queramos. Así que bastante bien esa parte. Al final pues todo termina bastante bien con la reflexión de Kyoko, de la manera, o sea, en que pues uno pues tiene que encontrar pues su propia, o sea, sus propias respuestas, y al final pues terminar, bueno, al final pues se obtiene esa respuesta. Ya al final pues como que cuando Kyoko termina falleciendo, bueno, nos terminan mostrando de nuevo la escena donde se vuelve a encontrar con Katsuya, bastante bonita la verdad, ahí pues yéndose hacia el horizonte, mientras en el presente también vemos como pues Toru y Kyo pues también siguen con su vida, pues los dos bastante felices, siguiendo esforzándose para vivir el día a día. Perdón, muy muy bonita esta película, la verdad. Es cierto, me hubiera gustado ahí un poquito ver un poquito más del futuro de ambos, pero ha estado bastante bien, sinceramente ahí. Muy, muy bonitas las reflexiones de o sea, de Fruits Basket, como siempre me ha encantado, la verdad. Como siempre, los personajes perfectos, muy, muy perfectos ahí, bastante humanos en su totalidad. La banda sonora es un deleite volverla a escuchar nuevamente. La canción del final bastante bonita. No sé, necesitaría escucharla otras veces más, o sea, para saber si me gusta más, o sea que las canciones bueno, que los openings de Freeze Basket, o los endings también. Lo que sí puedo decir es que no supera, o sea, las canciones de las insert sound, que generalmente se les llama, que es, o sea, justamente una se escuchó en esta película, bastante bonita. Y hay otra canción que también tiene Freeze Basket, que también es bastante bonita, que es la cuando Yuki habla con Toru ahí en la playa, que también es la misma que creo que ponen cuando Akito tira ¿cómo se llamaba? Bueno, la zodiaco del caballo, o sea, ese también es un temazo. Eso sí, sinceramente no los supera este ending de la película, pero aún así, o sea, me ha gustado, es bastante bonito, es bastante emotivo, así que, bueno, al menos pues en esa parte bastante bien. Si le tuviera que poner una nota así rápida a este ending, sí le daría 3 estrellas y media de 5. Pero como digo, o sea, probablemente si lo termine escuchando más, me termine gustando un poquito más, debido pues a que soy muy sentimental o sea, con las canciones. Y ya, bueno, para darle una calificación pues ya general a esta película, ya para dar concluido pues este video, o sea, como digo, muy buena película, obviamente, o sea, diría, o sea, que si forzosamente, o sea, uno tiene que haberse visto Fruits Basket para disfrutarla muchísimo más, porque pues vas a entender un poco más del contexto de los personajes, y te va a llegar un poquillo más. O sea, obviamente hablando de la parte de Kyoko y Katsuya, porque la verdad, o sea, si ponemos la parte del resumen, literalmente, o sea, sí tendrías que ver la temporada, porque si no te vas a perder muchísimo, y aparte te estarías spoileando. Pero les digo, o sea, nada más poniendo la parte de Kyoko y Katsuya, aunque funciona, o sea, funciona como historia individual, les digo, o sea, termina disfrutándose más, o sea, con ya el contexto, o sea, cuando tienes contexto general de, de todo. Así que, como siempre, o sea, ya Fruits Basket le había dado, o sea, sin lugar a dudas, sus 6 estrellas de 5. Básicamente, o sea, un grial ahí. Es uno de esos animes grializados, o sea, un must watch. Así que, obviamente, pues esta película no iba a ser lo de menos. O sea, uniéndola ya al contexto de todo Fruits Basket también, o sea, son 6 de 5. Bastante buena esta película, y bastante recomendado, como digo, o sea, habiéndose visto, perdón, ya todo Fruits Basket. Así que chicos, bueno, ya con esto pues creo que hasta aquí quedará la reacción. Comenten ustedes qué les pareció esta película, si lloraron o no lloraron, si realmente pues les gustó realmente la historia de amor entre Kyoko
y Katsuya. Y bueno, también pues si aman a la queridísima Toru tanto como yo le quiero. Bastante mona esa chica. Y bueno, y nos vemos pues hasta la próxima. Chao.